con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. ¿Cómo están? Espero que estén bien, que sigan bien en sus casas. Hoy es un día muy especial, es una semana muy especial porque seguramente en casa estarán recordando, festejando, compartiendo en familia estas Pascuas, ¿no es cierto? Y hoy queremos compartir con ustedes algo relacionado a eso. A ver, ¿qué será la Pascua? ¿Qué tendrá que ver con el huevito, con el conejito, con los chocolates, con las golosinas? ¿Qué tendrá que ver? ¿Tendrá que ver algo o no? No. Bueno, hoy vamos a ver qué dice la Biblia, qué pasó, qué festejamos, qué recordamos, ¿sí? Así que pónganse cómodos, busquen una Biblia y vamos a ver la historia de hoy. Sí. La Pascua era la fiesta en que los judíos celebraban su libertad, porque siglos atrás Dios lo había librado con su gran poder de la esclavitud de Egipto. Muchos años atrás, Jesús y sus discípulos estaban cerca de Jerusalén. Entonces el Señor pidió a 2 de ellos que vayan a una aldea cercana a traer un burrito. Nunca nadie se lo había montado, les dijo. Vengan con él y si alguien les pregunta por qué se lo llevan, díganle que el Señor lo necesita. Los 2 muchachos fueron hasta la aldea y encontraron el burrito del que el Señor Jesús les había hablado. Cuando ya lo llevaban, un aldeano les preguntó por qué se lo habían llevado. «Nuestro Señor lo necesita», respondieron. «Una vez que lo haya usado, lo regresará». Cuando llegaron con el burrito hasta donde estaba Jesús, los discípulos pusieron algunas de sus prendas sobre el lomo del animal. Luego Jesús lo montó y avanzó lentamente hacia Jerusalén, como un rey triunfal que desfila en tiempo de paz. Al ver al Señor entrar en la ciudad, la gente se puso muy feliz. Algunos colocaban sus mantos en el camino, al paso de Jesús, y otros agitaban ramas y grandes hojas de árboles para festejar su llegada. «Bendito al Rey que viene en el nombre del Señor», gritaba la multitud. Pero algunos religiosos y maestros de la ley estaban celosos.
Llegó el día en que debían celebrar la Pascua. Pedro y Juan, por pedido de Jesús, buscaron el lugar donde preparar la cena. Era un piso alto de la casa que un vecino de Jerusalén le prestó amablemente para esa reunión. Los discípulos prepararon la mesa con mucho esmero. Anochecía cuando se sentaron alrededor de la mesa. Después de cenar, Jesús tomó un recipiente con agua y una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Les dijo: Yo vine al mundo para servir a los demás. Sigan el ejemplo, hagan ustedes lo mismo. Luego el Señor tomó un pan, lo partió y pidió que todos comieran de él. Es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, les dijo. Después bebió vino y dio a cada uno de sus discípulos, y dijo: Es mi sangre, derramada para el perdón de los pecados. Siempre que coman este pan y beban este vino, recuerden que Dios me ha enviado a morir por los pecadores. Cuando salieron de la casa ya era de noche. Caminaron a oscuras hasta un huerto, donde Judas, un mal discípulo, traicionó a Jesús. A cambio de dinero, entregó a su maestro a los religiosos que tanto lo celaban. La comitiva de soldados arrestó al Señor y los demás discípulos huyeron asustados. Pedro siguió de lejos a Jesús hasta el patio de la casa donde lo llevaron. «Tú eres amigo de Jesús», le dijo una mujer. «No», contestó el discípulo, «yo no conozco a ese hombre». Atemorizado por lo que podría sucederle, mintió así 3 veces. Al final Pedro lloró arrepentido por haberle fallado a su Señor. Esa noche fue una noche muy triste. Jesús estaba preso. ¿Por qué tenía que sufrir el Señor si solo hacía el bien a las personas? Cuando amaneció, llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Pilato creía que Jesús era inocente, pero por miedo a los judíos permitió que el pueblo opinara. Y el pueblo, siguiendo las indicaciones de sus líderes, pidió que Jesús muera en la cruz. Pilato escuchó a la gente gritar con tanta furia que entregó a Jesús para que lo crucifiquen en una cruz. Entonces hicieron caminar al Señor con la pesada cruz sobre sus hombros hasta las afueras de la ciudad de Jerusalén. Los que amaban al Hijo de Dios estaban muy angustiados. Uno de ellos tuvo que ayudar a cargar la cruz. Allí, en el Calvario, Jesús fue clavado a la cruz y levantado en medio de 2 ladrones. María, la mamá del Señor, estaba junto a sus amigas cerca de la cruz. ¡Cuánto dolor! De pronto, aunque era el mediodía, se hizo de noche. Jesús exclamó: «Padre, a ti entrego mi espíritu». Y luego de eso, murió. Un capitán romano que vigilaba lo que ocurría exclamó: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». 2 hombres buenos, Nicodemo y José, pidieron sepultar al Señor. Entonces lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en una sábana limpia y lo colocaron en una tumba cavada en la roca. Luego cerraron el lugar con una gran piedra y se retiraron. Algunas mujeres observaban de cerca y los soldados vigilaban. Al amanecer del día domingo, las mujeres fueron nuevamente a la tumba. Cuando llegaron, se sorprendieron porque la cueva estaba abierta. Al entrar, notaron que faltaba el cuerpo del Señor. ¿Qué habría ocurrido? En ese momento apareció un ángel resplandeciente que les dio la hermosa noticia.
Jesús no está aquí, ha vuelto a la vida. ¡Qué felicidad! Las mujeres salieron corriendo entusiasmadas a dar la novedad a los discípulos. Pero mientras iban por el camino, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Allí estaba el Señor resucitado. Se postraron ante Él y lo adoraron con gran gozo. Jesús apareció varias veces frente a sus discípulos, que luego fueron llamados apóstoles. Ellos los vieron resucitado y creyeron que Cristo era el Salvador enviado por Dios. El Señor les ordenó que cuenten por todos lados esta buena noticia para que se arrepienten de sus pecados. Jesús ha procurado perdón eterno. Durante 40 días los apóstoles vieron al Señor. Sin embargo, un día Jesús subió a las alturas y una nube lo ocultó. Ellos quedaron mirando al cielo mientras él se alejaba, pero 2 ángeles se le presentaron y dijeron: Jesús volverá, así como se va al cielo, vendrá de allí otra vez. ¡Qué preciosa promesa! El Salvador regresará a buscar a todos los que creen en él. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Habían escuchado alguna vez acerca de esto? Seguramente que sí, habrán escuchado muchas veces acerca de la historia de Jesús, lo que significa estas Pascuas. Capaz que no tienen mucho que ver con el conejo, con el huevo, con la rosca. Algunas personas sí le encuentran alguna relación, pero no está mal comer un huevo. Los niños siempre esperan un huevito, compartirlo en familia, divertirse con la búsqueda de los huevitos. Bueno, no está mal todo eso, los niños lo disfrutan haciendo y es un buen motivo para que la familia comparta, ¿no es cierto? Pero lo importante es que cada uno de nosotros sepa lo que realmente significan las Pascuas, ¿no es cierto? O la Semana Santa. Bueno, para los judíos, ¿sí? Como lo contaba en la historia, para los judíos la Pascua era una fiesta, ¿sí? Que Dios le había mandado que cada año ellos tenían que festejarlo, recordando cómo Dios lo había librado de la esclavitud, ¿no es cierto? Los judíos antes eran esclavos en Egipto, ¿sí? Donde eran maltratados, pasaban por muchas angustias. Dios lo liberó. Si ustedes después quieren leer la historia de Moisés, Dios lo liberó al pueblo, lo sacó de la esclavitud y lo llevó a la tierra prometida. Esa era el mandato de Dios. Tenían que festejar todos los años para no olvidarse y para recordar cómo Dios lo había librado, lo había liberado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Festejar. ¿Cómo festejaban? Mataban un cordito y hacían un asado en familia y lo comían. Ese era el mandato de Dios. Bueno, a partir de la llegada de Jesucristo al mundo, ¿sí? Dios sustituye ese cordero que lo tenían que hacer cada año y a la vez que lo hacían también servía para que Dios perdonara los pecados del pueblo, ¿no es cierto? Bueno, a partir de que Jesucristo vino al mundo, Dios sustituyó ese corderito por Cristo, por Jesús, ¿no es cierto? Y eso es lo que quiero que compartamos y que rapidito entendamos la historia. Vamos a sacar lo más importante. Yo por eso le traje un cubito, ¿sí? Para que podamos repasarlo rapidito y poder a ver qué es lo que Dios quiere que aprendamos hoy. Miren, le voy a mostrar el primer lado de este cubo, ¿sí? ¿Se ve ahí? Dice: nació mi Salvador Jesús. ¿Sí? Nosotros también recordamos todos los años, ¿sí? Todo el mundo entero festeja el nacimiento de Jesús. ¿Cuándo? En Navidad, ¿no es cierto? El 25 de diciembre de todos los años festejamos el cumpleaños, se dice el Señor Jesús, porque el Señor Jesús nació un día como ese, ¿no es cierto? Y así, y de esa manera nosotros podemos festejar y recordar del tan profundo amor de Dios. La Biblia dice en Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Antes el pueblo de Israel necesitaba sacrificar un corderito para que Dios perdonara sus pecados,
¿sí? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Desobedecer a Dios. Como por ejemplo, mentir, robar, decir malas palabras, desobedecer a los padres, golpear, insultar, tener malos pensamientos, ¿sí? Porque muchas veces capaz que yo diga, no, yo nunca maté a nadie. Pero cuántas veces en mi cabeza me enojo con mi amiguito y le digo, ojalá que te mueras. O le decimos, no, para mí está muerto, no me junto más con vos. Bueno, en mi cabeza y en mi corazón yo ya lo maté, ¿sí? Así, eso es lo que Dios dice. No es necesario llevarlo al hecho, pero a veces cuando yo pienso mal, cuando yo tengo malos pensamientos, también estoy pecando y estoy desobedeciendo a Dios. Bueno, estos pecados que nosotros cometemos lo debíamos pagar nosotros. Pero Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo único, a su único Hijo, Jesús, ¿sí? Por eso nosotros recordamos el 25 de diciembre, el día en que Jesús nació. El día en que Jesús nació lo recuerda todo el mundo. ¿Por qué? Porque marca un antes y un después. Ustedes en la escuela, en algún momento, van a empezar a estudiar. Bueno, en todos los libros de historias vas a ver que obviamente se cuenta la historia en años, ¿no es cierto? En el año 0, ¿sí? Por eso digo que Jesucristo marcó la historia, ¿sí? Del mundo, porque en el año 0 Jesucristo nació y hoy estamos en el año 2020, después de Cristo. En el año 0 se empezó a contar la historia, ¿no es cierto? Ustedes sabrán después que hay, prehistoria, etcétera. Bueno, en el año 0 Jesús nació y hoy estamos en el año 2020 después de Cristo. Así que imagínense, aunque hay personas que no creen en esto, bueno, la historia lo cuenta. La historia cuenta de que Jesucristo, en el año 0, vino a este mundo, nació de una virgen, ¿sí? ¿Y qué pasó después? Jesús nació, dice la Biblia que crecía, Jesús crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Jesús crecía, se alimentaba como vos, como yo, obviamente para crecer, ¿no es cierto? Crecía en sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que Jesús estudiaba como vos, como yo, iba a la escuela, tenía sus responsabilidades, ¿sí? Y además, obviamente, iba a aprender de Dios, ¿no es cierto? Y no solamente aprendía, sino que también dice la Biblia que él enseñaba en la sinagoga, ¿sí? A muy corta edad, siendo un niño, él ya estaba en la sinagoga enseñando acerca de Dios, ¿no es cierto? Esa era su misión. Bien, después la segunda imagen, que es la que vimos también recién en la historia, ¿sí? Dice, no se haga mi voluntad, no, esta. Dice, bendito el Rey Jesús, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús mandó a los discípulos a buscar el burrito para que entrara a la ciudad de Jerusalén? Bueno, dice la Biblia que la gente lo alababa, la gente lo adoraba y le decía, bendito el Rey, ¿sí? Hosana al que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Lo alababa y la gente lo estaba reconociendo como Dios. Más o menos cuando Jesús tenía 30 años, dice la Biblia que él empezó a hacer los milagros, ¿no es cierto? Sanar enfermos, ciegos, paralíticos. Entonces mucha gente lo seguía porque él enseñaba acerca de Dios, acerca del reino. Y mucha de esa gente lo reconocía, lo podía, la gente que pudo haberlo escuchado, ¿no es cierto? Que había aprendido lo que él enseñaba, lo reconocía como Dios. Entonces en ese momento, cuando Jesucristo entraba, ¿sí? La llamada entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, es lo que podemos ver en esta parte del cubo, ¿no es cierto? Bien, después de eso, ¿qué pasó? La próxima carita del cubo, lo más importante, ¿sí? Cuando Jesús se fue al huerto, después de compartir la última cena con sus discípulos, ¿se acuerdan? Donde compartió el pan y el vino.
Bueno, después de eso dice que se hizo de noche y Jesús llama a dos de sus discípulos más cercanos y los invita al huerto, ¿sí? A una parte alejada para orar, ¿sí? Y ahí donde me parece que no decía la historia, pero Jesucristo dice que se entristeció. ¿Por qué? Porque él sabía que la hora había llegado, ¿sí? Jesús estaba tan dolido y no solamente, no, en realidad no porque iba a morirse, sino porque él sabía, ¿sí?, que llegaba la hora de su partida, de su muerte. ¿Por qué Jesucristo murió? ¿Por qué? No porque le pesaba, no porque no quería hacerlo, no estaba triste porque era obligado, porque él mismo se ofreció, porque él mismo era Dios. Dice la Biblia que él se entristeció porque sentía el peso del pecado. ¿Qué pecado? El mío, el tuyo. Todas esas cosas malas que nosotros hicimos en algún momento, bueno, eso es lo que Jesucristo pagó en la cruz. Jesucristo no debería haber estado en la cruz, pero Él por amor a vos, por amor a mí, lo hizo. Antes de esto, ¿sí?, Jesús, dice la Biblia, que se entristeció, fue traicionado por uno de sus amigos más cercanos, Judas. Fue traicionado porque él es el que lo entregó, ¿sí?, a las autoridades. Fue negado por Pedro, también de sus amigos más cercanos, que compartió con él muchísimos años, muchísimas anécdotas, muchísimos sucesos, ¿no es cierto? Y fue negado. ¿Se acuerdan cuando la mujer le dijo, ¿usted no era el que estaba con Jesús? No, a ese hombre no lo conozco. Y así 3 veces. Pedro lo negó 3 veces y cantó el gallo. Entonces después Pedro se arrepintió, se entristeció en su corazón, dice la Biblia, ¿sí? Y fue cuando se lo llevaron al Señor Jesús. Antes de ser crucificado, antes de que Jesucristo cargue con la cruz, antes que sea colgado en el madero, la Biblia dice que fue azotado, fue escupido, fue insultado, fue burlado. Dice la Biblia que los azotes tenían en las puntitas, tenían pedacitos de huesos que cuando pegaba en la espalda del Señor Jesús, al tirar de nuevo, desgarraba parte de su espalda, ¿sí? Al Señor Jesús le pusieron una corona, en esa corona tenía espinas y la corona no solamente se la dejaron, sino que se la aplastaban y eso hizo presión en su cabeza hasta que se desangraba. Entonces todo eso Jesús sufrió y soportó. ¿Por qué? Por amor a vos y por amor a mí. En el momento que fue clavado, como ustedes ven ahí en la imagen, habían 2 malhechores, 2 delincuentes que habían cometido delito. Jesucristo no había cometido ningún delito. 2 delincuentes a sus lados, uno se burlaba de él y le dice, pero ¿vos no sos Dios? ¿Por qué no decís al Dios que te baje? Y listo. Jesucristo lo podría haber hecho, porque Él era Dios, Él es Dios. Pero ¿saben qué? Él permaneció y soportó hasta el final por amor a vos y por amor a mí. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no hubiera muerto en esa cruz, los que tendríamos que estar en esa cruz era vos, yo y todas las personas de este mundo. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie en este mundo está libre de pecado. Todos, ¿sí?, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, excepto Jesucristo. Jesucristo dice que fue el justo que sustituyó a nosotros los injustos, ¿sí? Entonces, Él podría haberse bajado de la cruz. Lo que lo mantuvo en la cruz fue el amor profundo hacia nosotros, ¿sí? Uno de ellos se burlaba, el otro reconoció en ese momento, momentos antes de morir, reconoció y creyó en Cristo, creyó en Jesús y hoy seguramente estará en el cielo, ¿no es cierto? Luego, ¿qué pasó?
cuando fueron las mujeres a visitar la tumba de Jesús, se encontraron con que la piedra estaba movida y adentro solamente estaban las ropas, ¿no es cierto?, con las que cubrían a las personas que morían. Jesús resucitó como lo había anunciado. Después de 3 días, ¿sí?, después de 3 días que estuvo en la tumba, dice que Jesús resucitó. Se le apareció a ellas y le dice, ¿qué buscáis? ¿Por qué buscaban en ese momento ahí si Jesús ya le había dicho que iba a resucitar? ¿Sí? Y Jesús resucitó, volvió a vivir. ¿Sí? Dice la Biblia que las mujeres podían ver los clavos, ¿sí?, los agujeros de las manos, ¿no es cierto? Cuando fue clavado Jesús en la cruz, ¿sí?, las mujeres podían ver los agujeros en las manos y en los pies. Y ahí se dieron cuenta de que era real, era Él. ¿Sí? Luego de esto, dice la Biblia que también Jesús se le apareció a sus discípulos, ¿sí?, y estuvo 40 días en la tierra, ¿sí?, hablando con ellos, y antes de ascender, de ir al cielo, le dice que no estén tristes, que no están solos, que Él se iba, pero que iba a venir el Espíritu Santo. Y esa es una buena noticia, porque cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, la Biblia dice que en mi corazón mora, ¿sí?, en mi vida, ¿sí?, mora el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios, ¿sí? Dios es en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo. Cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, ¿sí?, la Biblia dice que tengo al Espíritu Santo como sello, ¿sí?, como un sello. Dios me pone un sello que soy de su propiedad. Y en el momento de que yo parta de este mundo, voy a estar en el cielo con Él. ¿Sí? Qué lindo, ¿no es cierto? Porque podemos estar seguros, en el momento cuando seamos viejitos y muramos, vamos a ir al cielo con Dios. Y la última, Cristo viene pronto, ¿sí? Es una promesa de Dios, está escrito en la Biblia, y algunas personas dicen que falta muy poquito, que Cristo viene pronto. ¿Por qué va a venir Cristo? A buscar a su iglesia, ¿sí? Te va a buscar a vos y a mí. Así que si vos hoy no estás segura de que sos una hija de Dios, un hijo de Dios, ¿sí? Ahora cuando terminemos vamos a hacer una oración. Vamos a invitar al Señor Jesús a entrar en mi corazón. Vamos a pedirle perdón por todos los pecados, por todas las cosas malas que hicimos, ¿sí? Dios, dice la Biblia, que Él es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese corderito que antes mataban los judíos para que Dios perdonase sus pecados, dice la Biblia que solamente los cubría. Pero Jesús, ¿sí?, que es el Cordero de Dios, el Salvador del mundo, ¿sí?, murió una sola vez y para siempre. Cuando yo le pido perdón al Señor Jesús y lo invito a entrar en mi corazón, es una sola vez y para siempre. Así que si vos nunca tomaste esa decisión, nunca invitaste, nunca le pediste perdón al Señor Jesús, lo podés hacer hoy. Y es la decisión que marca tu vida. Puede marcar tu vida para siempre. Una vez y para siempre. Así que te invito a que oremos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? 2 cositas. ¿Se acuerdan la primera vez? En nuestro primer encuentro. 2 cositas para ser hijo de Dios. Creer, ¿sí?, y recibir. ¿Qué tengo que creer? Que Jesús nació, ¿sí?, creció, murió en la cruz por amor a mí. Murió en mi lugar, ¿sí?, murió para que esa sangre pueda limpiar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Tengo que creer que soy pecadora, ¿sí? Como dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Y lo tengo que recibir en mi corazón. Le tengo que pedir perdón, que me limpie mi corazón de mis pecados, y lo tengo que invitar a mi corazón, ¿sí? La Biblia dice que cuando yo hago eso, Jesucristo entra en mí, en mi corazón, y no se va más, nunca más, ¿sí? Y si yo vuelvo a pecar, ¿qué tengo que hacer? Pedir perdón. No tengo que volver a
no tengo que volver a invitarlo a entrar en mi corazón, sino que tengo que pedir perdón y Él me limpia. Así que te invito a que en estas Pascuas, ¿sí? Recordemos el verdadero significado y aproveches para que si nunca tomaste una decisión, lo puedas hacer hoy, ¿sí? Así que cerramos los ojitos y vos en tu casa podés repetirlo, ¿sí? ¿Me acompañás? Cerramos los ojitos y repetimos. Señor Jesús, yo creo que un día naciste y viviste en este mundo y moriste en la cruz por mis pecados. Te pido perdón por todas las cosas malas que hice, por desobedecer, por mentir, por pelear. Señor, te pido que limpies mi corazón de mis pecados. Te pido perdón por todas las cosas malas que he hecho y quiero invitarte a que entres en mi corazón. Que me regales la vida eterna, que seas mi Salvador. Amén. Así de cortita es la oración. Si hiciste esa oración, una buena noticia, la Biblia dice que en los cielos los ángeles están de fiesta. ¿Por qué? Porque una persona más pasa de estar muerta a estar viva, de ser hija del diablo a ser hijo de Dios. Así que muchas bendiciones. Espero que lo puedas compartir con tu familia en estos días que son muy, muy, muy especiales, que lo puedas compartir con tus amiguitos, con los vecinos, con cualquier persona que pueda estar escuchando, que pueda estar necesitando escuchar acerca del amor de Dios. Bendiciones. Bueno, chicos, la tarea de esta semana va a ser distinta. Va a ser cantar la canción de Poemas de Salvación. ¿Se animan? ¿Vieron la canción que comienza con la que ponemos al comienzo de los videos? La de Pablo Olivares, Poemas de Salvación. Más que nada, el que se anime a cantarle completa, el que se anime a cantarle solamente el estribillo, que dice: Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. ¿Vieron? La canción es la oración de salvación, la oración que cada uno de nosotros tenemos que hacer para recibir a Cristo. Así que por eso me gustó la idea de poder cantar más que nada esa letra, para que todos aquellos niños que en este momento estén sufriendo, estén pasando por malos momentos, por miedos, por abandono, por necesidad, por falta de amor, bueno, puedan escucharla, puedan sentir un poquito del amor de Dios. Así que compártanla con todas las personas que conozcan. Y bueno, espero que se animen, canten aunque sea un pedacito, el estribillo, el coro, completa como ustedes quieran. Después nosotros vamos a armar un videíto para subirlo a la página, para compartirlo en el Facebook, en Instagram, en YouTube. Así que espero que se prendan, ¿sí? El que quiera, los papás, toda la familia, mejor, así sale bien lindo el video, ¿sí? Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel.